COVID-19. Decía al principio en el editorial que en realidad no se trata de una pandemia, sino de varias epidemias. Por lo pronto hay que hablar de la epidemia, desde luego, sanitaria, pero también de la epidemia psicológica que tenemos que atender y desde luego la pandemia porque el mundo entero está metido en este problema de orden económico. Cada país está buscando fijar un paquete de medidas económicas que haga creíble que el gobierno es última instancia para enfrentar el choque que implicaría pues, la destrucción masiva de capital y sobre todo de plazas de trabajo. Este paquete se presentó el día de ayer y tengo a Gibran Ramírez conmigo. Como decía hace un momento, su formación tanto de politólogo como de economista nos permite revisar cada uno de los ángulos de este paquete. Gibran, te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada el día de hoy. No, gracias a ti por llamar, Ricardo. Pues mira, siempre el tema de los números impacta, ¿no? Me acuerdo mucho hace una semana, habrá sido el lunes de la semana pasada, cuando Emmanuel Macron anunció que iba a invertir 300 millones de euros de parte del Tesoro francés, de los contribuyentes, para solventar la crisis. Hombre, ya la cifra así junta, 300 millones de euros, sonó muy fuerte. Bueno, el día de ayer nos tocó escuchar del lado del presidente mexicano 400,000 millones de pesos. Esa es la cifra que pone enfrente el presidente para pues oponer como barricada a la crisis. Yo lo primero que te pregunto es si ese dinero está, o vamos a tener que pedirlo prestado, o vamos a tener que sacarlo de una reforma para bajar el superávit, o si hay ahorros por la corrupción, o de dónde crees que va a venir este dinero, porque ya oigo a muchas voces críticas diciendo, bueno, concretamente hoy Reforma decía que ese dinero no existe, así que me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Lo que pasa es que ese dinero ya está programado para los presupuestos de diversas secretarías, pero que no se gasta. Y eso habitualmente, digamos que en términos técnicos, se considera un subejercicio. Por eso la iniciativa de ley del año pasado de austeridad republicana que permitía que ese subejercicio sea considerado como un ahorro y reasignado por parte del Ejecutivo. Y es muy curioso porque Reforma se quejaba mucho de que eso era hacerle una caja chica al presidente de la República, una partida secreta, que había dinero que no se sabía en qué se iba a utilizar. Bueno, ahora se está diciendo que se va a utilizar en una contingencia. A mí me parece pertinente y me parece además normal que en un régimen presidencial haya esa flexibilidad para reorientar el gasto, de manera que la mayoría de los recursos sí están ahí y creo que podemos ver en el trasfondo de esta declaración del presidente un cambio de prioridades importante. Si la mayoría de eso que está subejercido iba al rescate de Pemex, quiere decir que la estrategia cambió. Yo no sé si cambiará el asunto de la construcción de Dos Bocas, yo creo que no, pero otros aspectos del rescate de Pemex sí que tardarán más tiempo porque la prioridad ha venido a ser ahora la salud. Es importante que además de esos recursos habrá nuevos ahorros. No sé si te acuerdas que dijo el presidente que había la posibilidad de que pasáramos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y ahora ya han anunciado un recorte de 8% en los salarios, de lo que dará detalle el secretario de Hacienda. Yo creo que es muy importante, Ricardo, lo que estamos viendo en el mundo. Si no me equivoco, ya me dirás tú tu opinión, me interesaría mucho saber. Estamos viendo el fin del ciclo de la crisis económica de 2008. Correcto. Y la evidencia de que el Estado tiene que estar de vuelta en la protección social en todo el mundo, independientemente del régimen político de que se trate, ya sea en el sistema de salud estadounidense predominantemente privado, con populistas de izquierda o de derecha, es evidente que no puede haber un cálculo únicamente técnico del ejercicio de los derechos, sino que tiene que haber una amplia capacidad de protección ante contingencias. Ya Para me mí tentaste. esa es la gran lección. Ya me tentaste con la hipótesis. Déjame añadirle solamente un par de palabras a lo que acabas de decir.
es el fin del ciclo de una serie de medidas fallidas a la crisis de 2008. Es decir, la prueba de que no funcionaron, de que nos llevaron por caminos equivocados, que hicieron daño a la vida política democrática y desde luego que no son capaces para dar respuesta a una crisis global de este tamaño, está viviéndose ahora. Ahora, una cosa es que se cierre una página, querido Gibran, y otra cosa es que se abra una nueva. Y en ese sentido, quizá exagero, y aquí viene mi siguiente pregunta, cuando digo que las medidas que se van a tomar en cada país para salir de esta crisis podrían estar siendo los cimientos del siguiente ciclo. Y cuando digo ciclo es en estos términos que tú y yo hemos utilizado de bloque histórico, es el siguiente bloque largo del desarrollo global. Y aquí, a la luz de esta hipótesis, te agradecería que me ayudaras a revisar pues, los planteamientos que hizo la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República justamente el día de ayer. Sí, yo creo que lo único que se hace por parte del Gobierno de México es acelerar una inercia que ya traía el gobierno. Es decir, ya sabíamos que había que ampliar la protección social y especialmente a grupos vulnerables que vienen a ser en algunos casos los grupos más vulnerables ante la pandemia, tanto económicamente como en términos de salud. Entonces, lo que pasa es que se tiene que fortalecer ese brazo del Gobierno de la República que ya se había echado a andar con el INSABI, con el incremento del monto del programa para adultos mayores, con la constitucionalización en el artículo 4 de esta serie de derechos sociales que incluyen también las becas para estudiantes y para personas con discapacidad permanente. Desde luego, esto adquiere formas diferentes en cada uno de los estados. En El Salvador, por ejemplo, es muy curioso, pero una medida típicamente neoliberal, que es recurrir al Fondo Monetario Internacional, tiene una orientación en el gasto de protección al bienestar social. Es algo, creo, que no se suele dar mucho, o no se solía dar mucho, en los términos que el fondo ponía para la utilización de sus recursos, que serán en este caso para repartirlos a las diferentes familias. Entonces, sin duda que la puerta que se abre es hacia unas garantías mínimas, pero tenemos que discutir, creo, y creo que en eso estarán los países, en cómo se financia esa protección mínima. Claro. Si va a ser reciclar las fórmulas de antaño y no tocar la ciencia económica, o recurrir a las tendencias menos ortodoxas que hay en la disciplina. Estás usando un lenguaje prudente y yo debería mantenerme en esa misma prudencia, pero déjame periodísticamente lanzarte la bola de fuego. Pareciera que el presidente López Obrador estaba preparado para enfrentar incluso una crisis de este tamaño, porque no hay necesidad de hacer ningún cambio a su política, sino solamente profundizarla. Y sin embargo, hay varios que lo estamos preguntando si este no es el momento de disminuir o incluso erradicar el superávit. Y cuando digo varios, incluso el líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado. Hay quienes están señalando que dado que el dinero está muy barato ahorita y que trae una crisis de trabajo, de pérdida de plazas de trabajo, si no deberíamos adquirir una deuda grande para cubrir a las personas que se van a quedar desempleadas. Es decir, te lo adelanto de una vez, un seguro de desempleo financiado con los recursos baratos que están hoy en el mundo. Y en esa misma lógica, me adelanto con dos temas que tú y yo hemos hablado. Si no tendríamos que repensar ahora mismo el tema de los impuestos y si no tendríamos que repensar ahora mismo el tema de las pensiones, dado que otra vez la población más vulnerable son los adultos mayores. En estos 4 rubros, a mí se me antoja la necesidad de un viraje y no veo todavía ninguna señal de parte del gobierno de pues morder esos anzuelos, aunque ya hay muchas voces dirigiéndose a esa dirección. Sí, es el último tirón que aguanta sin duda alguna la austeridad republicana y se va a dar cuenta ahora de que no alcanzan los recursos por el combate a la corrupción, por el combate a la ilusión y a la evasión fiscales. Entonces tendremos que transitar
a otra cosa. La segunda cosa a la que transitaremos seguramente, o creo yo, sí tiene que ser la deuda. Incluso los economistas más ortodoxos neoliberales lo aconsejarían. Estamos en una situación propicia para endeudarnos de manera responsable. Y después de eso, si no alcanza, tendría que venir la reforma fiscal, pero eso más bien con sus asegúnes. Yo creo que ahora hay menos condiciones para hacerlo, porque cada vez más es importante el chantaje, la capacidad de chantaje que tiene el gran empresariado con no liberar las inversiones. Si de por sí no están invirtiendo ahora, con el escenario que se plantea de mayor riesgo y de mayor disminución de las rentas en general, pues van a tener menos incentivos para invertir y van a decir, si me pones nuevos impuestos, pues menos. Y creo ahí que el empresariado mexicano sí tiene una capacidad de organización que le permitiría cerrar la llave por completo. Ya. Ahora, el presidente puso hoy, y no es arbitrario, como ejemplo lo que sucedió en el FOBAPROA. Como tú recordarás, una crisis muy seria de ahorro, los ahorradores estábamos perdiendo nuestro dinero y entró el gobierno a rescatarnos, y lo pongo entre comillas. En realidad rescató a los bancos, le dio el dinero a los dueños de los bancos, a los accionistas de los bancos, y por eso los hizo muy ricos. Tú conoces bien de historia económica. Una opción en ese entonces era darle dinero a los ahorradores directamente, en lugar de dárselo a los dueños de los bancos. Se hubieran rescatado a los ahorradores rescatando a cada ahorrador. Déjame seguir con la metáfora. ¿No sería momento para apoyar económicamente a quien tenga hoy una estética, a quien tenga hoy una taquería, a quien se quedó desempleada porque es trabajadora del hogar y la acaban de correr, con recursos directos, y que fuesen, incluso hay que plantearlo así, a un crédito muy blando, respaldado por el Estado, hoy adquirido el Estado en deuda internacional y transferida de manera amable y sin grandes restricciones y sin grandes costos directamente a las personas que pudieran estar en quebranto? ¿No sería este un modelo exactamente contrario al del FOBAPROA que el presidente mencionaba hoy en la mañana? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está puesta la oportunidad de la exigencia, ¿no? Saber qué hacer, porque si somos realistas, este año económicamente ya lo perdimos. Y la recesión está cantada. Solamente queda hacer una política contracíclica, agresiva, ahí sí que no hay de otra. Si seguimos en los mismos términos post-neoliberales del presidente López Obrador, hay poca esperanza de que la gente mantenga los mínimos para una vida digna. Si de por sí ya estamos en crisis social. Bueno, pues está claro que hay que inventar pues nuevos modelos, hay que inventar nuevas reglas y hay que darle la vuelta a la administración. Yo creo que hay experiencia suficiente de lo que ha funcionado y ha fallado en el pasado. Y simplemente para cerrar, esta sí es una conversación, Iván, que te pido tengas con la audiencia. Estamos, pues tú y yo y muchos muy preocupados por la macroeconomía, porque pues la primera que está mostrando signos, pero pues todos tenemos amigas, amigos, conocidos, vecinos que se las están viendo negras desde la semana pasada. ¿Qué mensaje le mandarías a esas personas? ¿Qué les dirías? Casi te lo pido en tono personal, pero desde luego con tu experiencia tanto de politólogo como de economista. Sí, la verdad ahí me cuesta mucho trabajo decirte algo en concreto, porque lo único que he encontrado es que tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que la principal institución de seguridad social, yo digo desgraciadamente, es la familia, porque quiere decir que el Estado no ha tenido redes suficientes, pero hay muchas redes intermedias que tenemos que activar para solidarizarnos con la mayoría de la población que trabaja en la economía informal. Entonces, si no nos ayudamos nosotros en este trance antes de saber cuáles son las grandes decisiones de Estado, mucha gente va a estar en riesgo de no hacer las comidas que está acostumbrado a hacer al día. Yo creo que no nos sobreponemos a las medidas llamadas de distanciamiento social, de distanciamiento físico, con cercanía personal, solidaria ante quienes tienen dificultades económicas, difícilmente vamos a sortear estos momentos con éxito. Hombre, te voy a parafrasear con una película de Wim Wenders.
Tan lejos físicamente, tan cerca en lo solidario, en lo humano. Te agradezco muchísimo, Iván Ramírez, por esta conversación. Yo me quedo pensando en una cantidad importante de temas cuando te escucho. Ojalá y podamos seguir conversando en estas semanas. Hace mucha falta tu voz incisiva, tu compromiso y desde luego tu entendimiento tanto de las políticas del gobierno como de las falencias que pueda haber en estas. Te envío un saludo afectuoso y muy humano, aunque distante físicamente. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias, Gibran. Recibo una